Hola a todos, mi nombre es Alondra Fraustro y el día de hoy traigo preparado este tema titulado Sin basura, cuidando el planeta desde casa. Bueno, acabamos de empezar esta transmisión, entonces espero que poco a poco se vayan uniendo las personas. Voy a esperar un minuto para, para saber que se vayan conectando más y empezar de lleno con este tema que he preparado para todos ustedes el día de hoy. Igual las preguntas que vayan surgiendo durante esta plática pueden hacerlas aquí sin ningún problema. Y pues bueno, comenzamos. Si gustas cambiar en la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, como les comentaba, el día de hoy yo traigo la plática titulada Sin basura, cuidando el planeta desde casa. Todas las personas que ahorita están conectándose se preguntarán quién es quien está detrás de esta pantalla. Y pues bueno, me presento, muchísimo gusto. Mi nombre es Alondra Fraustro, como ya les comenté, y yo soy egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas, en donde estudié la carrera de químico, bacteriólogo, parasitólogo. Y el día de hoy, antes de adentrarnos, mejor dicho, en el tema, pues me gustaría comentarles que yo tengo un proyecto titulado Ciencia Mágica. Este proyecto de Ciencia Mágica es donde me encargo de fomentar la educación ambiental y ciencia. A lo largo, pues, de varios meses he impartido diferentes conferencias, talleres, pláticas en escuelas, van dedicadas tanto a jóvenes y adultos para lograr este mensaje de concientizar cada vez pues a más generaciones de la importancia de cuidar este asombroso planeta, este único lugar en donde tenemos para vivir. Entonces, esto es a través de lo que he logrado de Ciencia Mágica. La presentación del día de hoy pues no va enfocado a hablar tanto de eso, pero si gustas darle la siguiente, por favor. Me gustaría pues nada más destacar esos datos. He logrado participar en algunos eventos como Expociencias, como pueden ver en esta imagen, en donde yo creo que de las cosas que más me ha movido a fomentar la educación ambiental es esta pasión que tengo tanto por la ciencia, pero también por el cuidado de la naturaleza. Siguiente. Y bueno, recientemente, hace menos de 2 meses, recibí el premio Héroes de la Tierra, que este fue otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para combatir la desertificación y la sequía. Y si se preguntan cuál es el tema con el cual yo participé para entrar en esta convocatoria y obtener dicho premio, pues fue con el proyecto de huertos sustentables. Diseñé un kit en el cual pues se proporcionan diversos materiales para que las personas sin ningún problema tengan pues ya esa cultura o tengan la información al alcance pues de sus manos y puedan saber cómo iniciar un huerto desde cero, puedan saber qué pueden cultivar en diferentes meses, puedan conocer también cómo se realiza un sustrato de manera adecuada, cómo pueden realizar composta, así como la importancia de la educación ambiental, ¿no? Entonces, esto es como un background de las actividades que he realizado a mi corta edad. Tengo 23 años. Cabe destacar, bueno, algo que no les platiqué antes es que soy de aquí, de Monterrey, y pues esto es un poco de lo que he realizado. Ahorita durante esta contingencia pues me he encargado de dar diferentes pláticas a través de mi página Ciencia Mágica y también a través de diferentes páginas, así como lo estoy haciendo en este momento. Entonces, bueno, vamos a dar en la siguiente presentación para empezar a enfocarnos en esta plática que he preparado para todos ustedes. Muy bien, una de las cosas que yo creo que todos hemos escuchado es este tema de cambio climático. ¿Y qué se puede venir a nuestra cabeza cuando escuchamos cambio climático? Pues se pueden venir a nuestra mente imágenes, pues quizás de los polos derritiéndose, nos acordamos de esas noticias que hemos visto tan alarmantes de animales en peligro de extinción, entre algunos otros datos. El día de hoy, para explicarlo pues de manera muy general, el cambio climático es ese aumento de temperatura que ha estado pues existiendo en la atmósfera
y cada vez se acumulan más estas emisiones de CO2 y metano, que son dos ejemplos de gases de efecto invernadero. Y para que lo veamos como de una manera ejemplificada, se los explicaré de esta forma. En este momento, bueno, no tengo como algunas chaquetas a mi alcance, pero una manera en que yo lo explico es que si al momento que nosotros nos colocamos, por ejemplo, una chaqueta y luego encima otra, con esa misma velocidad que lo estamos haciendo, bueno, se puede hacer una analogía de que es la misma velocidad con la que bueno, nosotros estamos generando estas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, cada vez somos más personas en el planeta, cada vez estamos generando una huella de carbono más grande de acuerdo pues a todas las actividades que estamos realizando, porque como sabemos cada vez nos transportamos más, necesitamos más recursos y esto pues está afectando la capacidad del planeta Tierra. Entonces, en pocas palabras, pues el cambio climático es ese fenómeno global que nos afecta a todos de diferentes maneras. Ya hemos visto cómo en diferentes regiones, en diferentes países, ha tenido efectos negativos en el ambiente. Siguiente. Y bueno, otro de los problemas que me gustaría enfocar el día de hoy es este tema de la basura, ya que un dato alarmante es que en México, nuestro país, que es en donde vivimos, es uno de los países que más genera basura, ya que cada uno de nosotros generamos 1.2 kilogramos de basura por persona. Y un dato interesante que quise colocar aquí es que, según Bill Nye, se generan 8.500, bueno, estamos, mejor dicho, 8.500 millones de habitantes en el planeta, y por eso les comentaba este dato de cada vez está creciendo la población, cada vez somos más personas, y en unos años pues esta cifra va a seguir aumentando, y qué quiere decir, vamos a necesitar más y más recursos, que obviamente la manera en que estamos viviendo, esta manera pues no tan adecuada, si seguimos así vamos a seguir generando más residuos que lamentablemente están acabando en vertederos, y al estar en vertederos generan estas altas emisiones que les comentaba, que cada vez son más grandes estas cifras. Aquí, por ejemplo, quise colocar el término de basura, o sea, entre signos de interrogación. ¿Por qué? Porque a veces la mayoría de las personas dice, ok, allá está el bote de la basura, vamos a terminar sacando la basura, pero realmente ustedes saben cuál es la definición de la basura. Y bueno, aquí, por ejemplo, si lo buscamos en Google, nos encontramos con diferentes definiciones según la RAI. Por ejemplo, nos dice que la basura es todo aquello que es desechado, todos aquellos residuos, etcétera. Pero la verdad es que el término basura no existe. La basura no existiría si nosotros supiéramos realmente hacer un correcto reciclaje, mejor dicho, una correcta separación de los residuos que estamos generando. Entonces, si nosotros, por ejemplo, desde casa estamos viendo que de los residuos que más generamos es el plástico, es el aluminio, es el cartón, el papel, entre otros materiales, nuestra responsabilidad es saber clasificarlo de manera adecuada para que esto no se convierta en basura, porque en realidad lo que es basura es cuando mezclamos todo. Por ejemplo, si yo en un recipiente empiezo a colocar el plástico, coloco vidrio, coloco aluminio, coloco residuos orgánicos, eso es basura. Pero si ustedes, por ejemplo, desde casa empiezan a clasificarlo por diversas categorías que ya hemos conocido desde hace mucho tiempo, como el plástico, aluminio, plásticos de, por ejemplo, dependiendo del número que son, si es PET, si es HDPE, etcétera. Sabiendo esta clasificación, realmente nosotros yo creo que podríamos lograr una gran diferencia. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Si ya sabemos que somos muchas personas en todo el mundo, que esta cifra va a seguir creciendo, que el cambio climático es un problema alarmante, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos o qué es lo que nosotros podemos hacer desde casa? El día de hoy les traigo ejemplificados
el uso de las 5 Rs. Entonces les voy a hablar acerca de la importancia de manejarlas en nuestra vida para que logremos una vida con menos basura, con un impacto más amigable con el ambiente y que reduzcamos estas cifras de contaminación que nos están afectando a todos nosotros. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que nos afecta tanto que una sola persona tire el plástico o tire el aluminio o que tire sus residuos sin clasificarlos o sin hacerse responsables de destinarlos a sus centros de acopio? La verdad es que sí afecta muchísimo porque aunque sea solo una persona, imagínense de los 8.500 millones que hay en el mundo, imagínense que todos pensaran de la misma forma. Realmente tendríamos un impacto cada vez más negativo y yo creo que las pequeñas acciones sí cuentan muchísimo. Entonces, el día de hoy espero que comprendamos maneras muy sencillas y cambios muy sencillos que podemos hacer día con día en nuestra vida y que nos van a llevar a este camino de vida pues con cero basura, con cero residuos y con un impacto, con una huella sustentable. Entonces, en la siguiente diapositiva les muestro de manera muy general todo esto que les contaba de cómo el cambio climático pues está siendo, o sea, ocasionando diferentes problemáticas desde hace muchísimos años. Por ejemplo, aquí menciono lo de los residuos orgánicos, ya que el metano, por ejemplo, es 80 veces más dañino que el CO2 y el metano se genera por todos estos residuos orgánicos que no son aprovechados. A residuos orgánicos me refiero a cáscaras de frutas, a esos vegetales que, por ejemplo, se nos quedan en el refri y que creemos que ya no sirven y los terminamos botando. Bueno, todos esos residuos orgánicos lamentablemente están generando estas altas emisiones. Por ejemplo, un dato que podemos rescatar de todo esto de los residuos orgánicos es que aquí en Nuevo León hay una empresa que se llama Cimeprode y Cimeprode se encarga de aprovechar los residuos orgánicos para generar electricidad. Gracias a esto funciona la línea 1 y 2 del metro, gracias al biogás que ellos producen, ¿no? Entonces, bueno, se preguntarán, ¿qué podemos hacer con los residuos orgánicos? Siguiente. Bueno, esta es la pregunta que les mencionaba. ¿Qué es lo que podemos hacer con estos residuos, con esas cáscaras de frutas? Bueno, en las siguientes diapositivas les voy a estar platicando un poquito más de qué podemos hacer con estos residuos orgánicos, también con el PET que tengamos, entre otros materiales. Aquí, en el fondo de esta diapositiva, quise colocar algunas imágenes de las situaciones que hemos visto aquí en la ciudad de Monterrey, en donde, por ejemplo, esta imagen yo creo que la han de reconocer muchísimos, en donde vemos todas estas botellas tiradas por una avenida de aquí de nuestro estado, y estas botellas de PET nos dicen muchísimo, habla muchísimo de la cultura que tenemos, de la educación ambiental que nos hace falta reforzar para que pues ya no tengamos, bueno, cambiar más que nada ese chip en nuestra cabeza de seguir generando cada vez más y más residuos. Yo creo que estas imágenes que vemos y que nos podemos topar en cualquier medio, en cualquier red, nos dicen que hay que hacer un cambio y que hay que empezar desde ya para que las futuras generaciones tengan un mejor planeta en donde vivir, en donde puedan no encontrarse con este tipo de situaciones. La verdad que el problemática de la basura, de tirar basura a las calles, pues es algo que nos debe preocupar a todos, porque todas esas botellas terminan pues tapando algunas alcantarillas y por eso se provocan las inundaciones que ya conocemos. Siguiente diapositiva. Ahora, muy bien, la misión que tenemos todos los días es la de cuidar nuestro planeta, salvarlo con pequeñas acciones y ahora más que nunca que estamos en cuarentena, que estamos en casa, aunque creamos que no podemos hacer algo, créanme que podemos hacer muchísimo. Así que vamos a hablar en la siguiente diapositiva, por favor, de cómo aprovechar estos residuos orgánicos. Aquí les menciono dos formas. Las cáscaras de plátano, si ustedes son de las personas que les gusta tomar muchos licuados por las mañanas y hacen de esta fruta, del plátano,
Pues les traigo aquí un súper consejo que yo espero que les guste muchísimo, que es el de aprovechar las cáscaras de plátano para generar su propio fertilizante orgánico para las plantas. Lo único que tienen que hacer es colectar estas cáscaras de plátano, colocarlas en una olla en donde le pongan agua, lo dejan hirviendo alrededor de 10, 15 minutos y después esa mezcla que obtienen es como de color café. De hecho, ahí muestro el recipiente de vidrio en donde puedan ver la mezcla líquida que se obtiene y esto ya lo pueden poner a sus plantas. Las cáscaras de plátano aportan potasio, todos estos nutrientes pues van a servir a la floración y desarrollo pues de nuestras plantitas. Entonces, esta es una forma de aprovechar las cáscaras de plátano. Otra también que podemos hacer es aprovechar los residuos cítricos, ya sea de las cáscaras de limón o las cáscaras de naranja, para generar nuestros propios limpiador multiusos. Y bueno, incluso también aquí coloqué un ejemplo de que podemos hacer velas ecológicas con las cáscaras de naranja. Lo único que se tiene que hacer es quitar toda la parte del fruto, dejarlo de en medio, que en este caso, bueno, se coloca aceite de coco y pues ya podemos encender y ya tenemos también una vela ecológica. Entonces, la verdad es que podemos hacer muchísimas cosas y convertir este tipo de residuos en algo que no sea basura, ¿no? De hecho, justamente, si tienen más dudas de estos temas, en Ciencia Mágica, casi todos los viernes me he encargado de dar diferentes transmisiones en donde les platico cómo hacer cada uno de ellos y les hablo más a detalle de todos estos tipos de residuos y de lo que podemos hacer. Siguiente diapositiva. Y bueno, con los residuos orgánicos también podemos generar composta. Espero que algunas de las personas que estén escuchando esto ya hagan composta, que ya aprovechen sus residuos orgánicos. Si ustedes son algunos de ellos, pueden comentar aquí incluso en la transmisión qué es lo que están haciendo ahorita en esta cuarentena por cuidar el planeta o qué se animaron a hacer para realmente generar un cambio. Para las personas, sin embargo, que no se han animado a hacer composta, pues bueno, el día de hoy espero que sí se animen. La composta, de manera muy general, pues se define como ese abono que se genera a partir de la descomposición de los residuos orgánicos. Y este abono es rico en nutrientes, es fértil, sirve para nuestras plantas. Y también si justamente ustedes se han animado a iniciar un huerto desde casa, pueden utilizar esta composta para cultivar sus propios alimentos. Entonces también es una gran solución para todos estos residuos orgánicos y que no terminen en la basura. Un dato curioso por aquí es que la palabra composta proviene del latín compositus, que significa poner todo junto. Entonces, justamente la composta, en la siguiente diapositiva vamos a ver que funciona como una especie de capas. Si gustas darle, por favor. Sí. Bueno, ahí vemos cómo en un propio recipiente se colocan diversas capas. Entonces, siempre empezamos, por ejemplo, con la de residuos orgánicos, pero podemos ver que en las capas inferiores ya se va transformando en este abono, en esta tierra fértil que va a servir para nuestras plantas. Realmente el proceso de la composta puede tardar algunos meses, pero como todo, hay que tener paciencia, pero la verdad es que es un resultado muy positivo y que nos puede ayudar no solo a que nosotros nos conectemos más con la naturaleza, sino que nosotros vamos a tener nuestro propio abono generado de los propios residuos que generamos desde casa. Entonces, si no nos han animado a hacer composta, espero que con esta presentación ya puedan animarse un poquito más. Algunos de las cosas que puedo mencionar o rescatar de este tema es que la composta no es algo que huela mal. La verdad, muchas personas no se animan a hacerlo porque piensan que se genera un mal olor, pero el mal olor se genera si no la empezamos a hacer bien. Entonces, bueno, si les interesa algunos cursos de composta o incluso tengo un pequeño video en mi página en donde puedan saber de qué capas, cómo realizarla, y qué poner, por ejemplo, la composta, porque como todo hay que saber qué poner y qué no añadir para que funcione bien. Y justamente el olor que se genera es un olor a tierra de bosque, entonces el olor no es malo. Y pues bueno, esto es lo que puedo decir de manera muy general de la composta. Siguiente.
Y bueno, ahora sí voy a adentrarme con este tema de las 5 Rs. Yo creo que desde que estamos muy pequeños en la escuela nos enseñaban las 3 Rs, ¿no? Reducir, reciclar y reutilizar. Pero el día de hoy les vengo a cambiar un poquito el paradigma y les vengo a platicar de las 5 Rs, que en este caso aquí las englobé en el orden que debe ir, empezando por rechazar, después nos vamos a reducir, posteriormente en tercer lugar tenemos reutilizar, después reciclar y finalmente reintegrar. Justamente en ese orden que lo pongo es como se deben seguir el uso de estas 5 Rs. Entonces vamos a empezar con la R de rechazar. Ok, yo me imagino que cuando escuchan la palabra rechazar, pues ya saben que tienen que evitar algún material y justamente consiste esta R en eso, en evitar todo ese tipo de material que realmente no necesitamos en nuestra vida. Por ejemplo, decir no a las bolsas de plástico, decir no a todos esos plásticos de un solo uso, como por ejemplo los popotes, los platos de unicel, todo ese material que lamentablemente solo usamos pocos minutos y después termina en la basura. Y como es un material que tarda muchísimo tiempo en descomponerse, o sea, no se puede degradar como tal, lo que ocurre es una pues, contaminación, que más adelante les voy a hablar acerca de lo que pasa cuando una botella termina, por ejemplo, en el mar y todo este proceso. Pero bueno, de manera muy general, la R de rechazar consiste en eso, en evitar todo ese tipo de materiales. Por ejemplo, aquí en esta imagen yo les muestro un ejemplo de cómo yo hace unos años, cuando compraba mi frappé, me lo daban pues en un vaso de plástico y como pueden darse cuenta en esa imagen, ponían dos popotes, ponían este vasito de plástico, la tapa del mismo material y bueno, lamentablemente eso me lo terminaba en 15 minutos, máximo 20, y después ese plástico, si acaso, lo llegaba a reutilizar, pero no tenía una vida útil pues muy larga, entonces terminaba en cualquier momento, pues se rompía y lo tiraba a la basura. Y en la parte inferior tenemos el mismo frappé, o sea, el mismo contenido, pero la diferencia que podemos visualizar ahí es que no es un vasito de plástico, es mi propio termo, es mi popote de bambú. Entonces, aquí es una gran diferencia. Aquí es donde los pequeños cambios que les comentaba hace un rato son los más importantes, porque aunque solo haya sido un vaso de plástico el que no sé, aunque solo haya sido pues evitar los dos popotes, imagínense qué pasaría si todas las personas siempre cargaran con su propio termo a cualquier lugar a donde van. Evitaríamos tantos vasitos de plástico como los que estamos viendo en la imagen. Y justamente en la siguiente diapositiva les hablo acerca también, bueno, de otro residuo que estamos generando, porque no solo el plástico ha sido, bueno, no diré que el plástico es el problema o no diré que el unicel es el problema somos nosotros, ya que de nosotros depende pues reducir la basura que generamos. Entonces, justamente el reducir la basura que generamos es muy importante porque en estas imágenes vemos algo que se ha estado manejando durante estos días. Esos platos de unicel que ven, pues yo creo que a todos nos ha tocado querer pedir comida a domicilio y nos llegan platos de este material. El unicel, a diferencia del plástico, es un material que tarda más tiempo en descomponerse, tarda más de 1000 años, imagínense, o sea, ni siquiera nos alcanzaría una vida y ese plato de unicel seguiría aquí presente. Y lo que tiene el unicel de dañino es que al estar en contacto con nuestros alimentos, libera químicos que nosotros mismos estamos ingiriendo, entonces por eso el unicel, pues no, lo más favorable no es utilizarlo. En este caso, obviamente lo ideal sería evitar este material, pero si no podemos evitarlo, pues de cierta manera ya como al 100% de nuestra vida, y ustedes son de las personas que de repente llegan a pedir comida a domicilio, lo que pueden hacer es pedir o evitar
el uso de cubiertos desechables. O sea, por ejemplo, ahí en la aplicación mencionar que no quieren los cubiertos, que no quieren servilletas, y esa es una manera como también de reducir la basura que generan, porque si nos damos cuenta, pues en casa tenemos esos cubiertos reutilizables, ¿no? También otra cosa de las que me gustaría destacar aquí es esa imagen que ven en la parte de arriba, en donde está un aguacate en un plato de unicel y luego tiene plástico encima. Bueno, esta es una situación que se vive muchísimo. En varios supermercados se venden así las frutas y la verdad es que es algo que no debería pasar porque la misma fruta pues ya tiene su cáscara, ya tiene pues su cubierta, ¿no? Protectora, o sea, ya no necesitamos cubrirlo cada vez más de plástico. Entonces, si ustedes pueden evitar esta situación, en verdad, háganlo, porque pues no es lo más adecuado. Incluso nosotros mismos no tendríamos a lo mejor tanto la preocupación de separar la basura si no la generáramos. Entonces, si a ustedes les molesta sacar la basura o sienten que están generando mucha basura en su casa, cuestionen qué tipo de materiales están generando cada vez más y cuál es la manera que ustedes pueden hacer para cumplir esta R que les menciono, que es de rechazar. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí de manera muy rápida les menciono una solución para rechazar todo este tipo de materiales, muy fácil. Lleven a todas partes su kit cero basura, en donde ocupan simplemente su termo reutilizable, ocupan un recipiente hermético en donde puedan colocar sus alimentos, si quieren comprar comida fuera de casa. También incluso en diferentes cafeterías pueden llevar su propio termo, como ya menciono, y así evitar los vasos desechables de café. También sus cubiertos es muy importante y otra de las cosas que yo agregaría a esta imagen es que ustedes lleven sus propias, por ejemplo, servilletas reutilizables con algunas telas que tengan por ahí en casa. Pueden aprovecharlas para generar sus propias servilletas y así ya tampoco no usar tantas servilletas de papel. Del lado derecho les muestro una imagen de cómo, por ejemplo, yo en mis viajes que he realizado, llevo siempre mi termo y mis cubiertos, esto para evitar todos estos plásticos de un solo uso. Y la verdad es que en muchos estados ya tienen esta alternativa, entonces no te ven raro, incluso hasta a ellos les parece una idea muy buena porque los estás ayudando incluso a ellos a que usen menos vasitos de plástico. O sea, ellos no, si nosotros lleváramos nuestro termo, ellos no tendrían que comprar tantos envases de plástico o tanto, pues sí, todo este tipo de material. Entonces, el llevar nuestro kit cero basura es una manera, pues, de cuidar el planeta. En la siguiente diapositiva podemos también presentar, bueno, presento algunos ejemplos de los cuales yo he llevado mi topper a diferentes lugares. Lo he llevado a diferentes cafeterías, por ejemplo, en donde estudiaba, que fue ahí en la uni. También he logrado llevar esto en algunos locales que están por mi casa, en caso de que yo quiera comprar tacos, que quiera, no sé, comprar cualquier otro tipo de comida, pues siempre llevo con mi topper. Y bueno, yo lo llamo mi topper mágico porque realmente es como la solución a todos mis problemas. Incluso también pueden conseguir ese tipo de toppers grandes, como por ejemplo el que se muestra ahí en la imagen, pues me cabe de todo. Entonces, si les gusta mucho la comida y todo esto, también pueden ser gordos, ecológicos, pero sin la necesidad de generar tanta basura. Siguiente. Ahí están algunos otros ejemplos. Siguiente. Y bueno, en conclusión, con esta R de rechazar, les quiero decir que no dejen que los traten como desechables. Entonces, todos somos un hermoso topper con tapita hermética, por eso hay que evitar todo este tipo de materiales. Siguiente. Y bueno, aquí englobo de manera de collage diferentes imágenes de problemáticas que estamos viviendo. Como sabemos, durante esta pandemia del COVID hemos estado utilizando muchos cubrebocas, en el sector pues hospitalario se ha incrementado el uso de plástico,
hemos visto estas imágenes en donde sacan diversos cubrebocas, ¿no? Del mar. Y bueno, esto es una problemática muy alarmante. Y el día de hoy me gustaría rescatar qué pasa con este tipo de material cuando terminan en el mar. Ahorita vamos a hablar acerca de los microplásticos, pero a lo que quiero ir con esto es decirles que ahorita, por ejemplo, que estamos en esta contingencia y ocupamos protegernos, lo que yo le recomendaría es hacer su cubrebocas con telas que tengan en casa, o sea, cubrebocas reutilizables. Por ahí también hay alguna marca, no recuerdo el nombre, pero de unos cubrebocas que son degradables. Entonces, no traigo por ahí el dato, pero también sería una alternativa, aunque recuerden que siempre lo más importante es como consumir lo que tengamos, o sea, aprovechar lo que tengamos en casa y no estar mandando a pedir productos pues de grandes distancias, porque al fin y al cabo vamos a estar generando una huella de carbono, que también eso influye y que también puede pues seguir contribuyendo a esto de la contaminación. En la siguiente diapositiva, por favor, ya les hablo acerca de esta problemática de los microplásticos. Se preguntarán qué son los microplásticos. Bueno, muy bien. Pensemos en una botella de plástico, como ahí puse en este dibujo. Lo que pasa con las botellas de plástico es que no se degradan. Entonces, cuando llegan, por ejemplo, a los océanos, lo que ocurre es que empiezan a descomponerse en fragmentos mucho más pequeños, los cuales son menor a 5 micras. Entonces, estos fragmentos son conocidos como microplásticos. Esos microplásticos, al ser tan pequeños, terminan siendo ingeridos por algunos peces, por algunos animales marinos, y posteriormente, si nosotros consumimos productos como el sushi, pescado, no sé, cualquiera que se quieran imaginar, atún, etcétera, nosotros también estamos ya ingiriendo pues estos microplásticos. Entonces, realmente por eso se debe la problemática del plástico, porque ya se ha visto que ha estado presente tanto en el agua embotellada que se vende, también hay cantidad de microplásticos presentes en el aire. Entonces, así es como llegan pues estos materiales, estos fragmentos a contaminar el agua. Muy bien, siguiente. Aquí les muestro algunas otras imágenes de cómo se pueden ver estos microplásticos. La verdad es que son fragmentos muy, muy pequeños que nosotros estamos ingiriendo sin darnos cuenta. Por ejemplo, las ballenas, que son las que ingieren muchísimos litros de agua cuando están en el mar. Justamente muchos animales pues mueren a consecuencia de ingerir todo este plástico. Yo creo que todos hemos visto esas imágenes en donde está la tortuga con una bolsa de plástico, imágenes de gaviotas que están con algunos anillos, por ejemplo, de Tetra Pak y toda esta situación, ¿no? Entonces, sí, la problemática de los plásticos es algo que debe importarnos a todo y por lo que debemos reducir, ya que según la ONU se establece que para el 2050, si seguimos así, va a haber más plásticos que peces en el mar. Siguiente. Bueno, ahí les muestro cómo se pueden ver estos microplásticos al microscopio. Por ahí también coloqué un ejemplo de los químicos que contienen, o mejor dicho, de los plásticos que contienen diversos productos que nosotros utilizamos, como por ejemplo los desodorantes o por ejemplo algunos cosméticos tienen microplásticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos un exfoliante para la cara, como el que vemos en la imagen superior del lado derecho? Cuando nos ponemos ese exfoliante en la cara y después nos lavamos con abundante agua, estamos haciendo que todo eso se vaya por el drenaje. Entonces, esos microplásticos, tarde que temprano, se van a terminar en el mar. Y aunque son puntitos o fragmentos tan pequeños, realmente esto está, pues sí, siendo un problema muy grande. Y aquí les quise colocar la clasificación de los plásticos. De manera muy general, tenemos que el número 1 es el PET, el número 2 es el polietileno de alta densidad, que es el HDPE. Este es muy común encontrarlo, por ejemplo, en los champús, en los detergentes, en algunas cremas.
a partir del número 2, lo que es el 3, el 4, el 5, el 6, son de los plásticos que son más difíciles como de darles otro uso, porque bueno, sabemos que con el número 1, el PET, pues lo podemos llevar a reciclar, lo podemos reutilizar. Sin embargo, lo que son las envolturas del número 5, que por ejemplo aquí tengo una, que son algunas de las que están los chocolates, las papitas, algunas galletas, bueno, este tipo de plásticos pues no se puede hacer muchísimo con ella. Y más adelante vamos a platicar una solución o alternativa para todo este tipo de residuos. Seguimos con la siguiente, por favor. Muy bien, aquí les quise hablar acerca, pues, bueno, este dato que voy a tomar es que cada año se filtran más de 8 millones de toneladas de plástico al océano. Imagínense, esos 8 millones de toneladas de plástico equivalen a arrojar un camión de basura cargado de plástico cada minuto. Entonces, este dato justamente es del 2019 y pues me pareció algo muy importante a tocar, porque la verdad es que estamos generando mucho este tipo de material, muchos plásticos de un solo uso, y justamente este mes que pasó, julio, fue el mes de Julio sin Plástico, en donde se promueve que las personas nos unamos a este movimiento de evitar este tipo de material, que por ejemplo tengamos técnicas más amigables con el ambiente y que ya no generemos tanto esta basura. Si algunas de las personas pues ya se han sumado a este movimiento que se ha generado, pues espero que hayan cambiado diferentes hábitos en su vida diaria. Siguiente diapositiva. Bueno, la siguiente R es de reducir. En este caso, cuando nosotros llevamos nuestra bolsa reutilizable, estamos evitando utilizar 170 bolsas plásticas. Cuando llevemos nuestro termo, evitamos el emplear 167 botellas de agua, y también incluso cuando llevamos nuestra toalla de algodón o servilleta que les mencionaba, esa toalla nos va a permitir evitar 7,300 toallas de papel. Y obviamente si no utilizamos popotes, pues vamos a estar evitando 540 popotes desechables. Entonces, la verdad es que estos pequeños cambios, si los empezamos a realizar, nos van a permitir hacer una gran diferencia en el planeta. Con la R de reducir también podemos empezar generando o comprando, mejor dicho, en tiendas orgánicas productos como por ejemplo los champús sólidos, los desodorantes también ecológicos. Esto, por ejemplo, aquí en Monterrey hay diferentes tiendas, está Bodega Cero, está Tipia, Ecotianguis, también están Ictali, diferentes tiendas que podemos encontrar aquí en Nuevo León, en donde podemos conseguir todo este tipo de productos cero basura y que también tienen un empaque reutilizable o que también es pues degradable. Siguiente diapositiva. Aquí también les muestro otros ejemplos de cómo pueden conseguir este tipo de bolsas para comprar sus cosas en el súper. Ahorita yo creo que con esto de la pandemia se volvió a usar bolsas de plástico, pero lo que yo les recomendaría es que sigan llevando sus bolsas de tela para evitar generar más basura de lo que ya estamos haciendo. Comprar a granel es muy importante. Justamente en Bodega Cero pueden ir ustedes con sus propios recipientes a comprar pues diferentes, o sea, pueden comprar incluso chocolates a granel, pueden comprar, no sé si les gustan algunos dulces, por ahí los pueden encontrar, simplemente llevando sus recipientes o incluso también ahí tienen para que los puedan colocar. Siguiente. La otra R es de reutilizar. Esta yo creo que ya la conocemos demasiado, que es la de aprovechar todos los materiales que tengamos en casa para darles otra vida. Entonces, una de ellas es aprovechar las camisas de tela que ya no utilizamos para generar nuestras propias bolsas. Puede ser una opción, o también nuestros propios cubrebocas, que ya lo había mencionado. Las cajitas de Tetra Pak incluso también pueden aprovecharlas. Si están apenas queriendo comenzar su huerto, las pueden utilizar como semilleros para colocar el sustrato y las semillas correspondientes a las hortalizas que quieren cultivar, y así pueden trasplantar posteriormente a su huerto. Siguiente.
Y bueno, esta es la penúltima R, que es la de reciclar, también ya la conocemos mucho. Sin embargo, aunque la conocemos, a veces se nos olvida cómo se deben entregar correctamente todo este tipo de material. Y la pregunta es, ¿qué se puede reciclar? Lo que podemos reciclar es el PET, que es el número 1 de categoría del plástico. También se puede reciclar el aluminio, podemos reciclar el vidrio, el papel, el cartón y en algunos centros de acopio el plástico número 2, que son los envases de detergentes. Pero para empezar, ¿qué es reciclar? Yo creo que a veces usamos mal el término reciclar porque realmente nosotros no reciclamos. Lo que nosotros hacemos o deberíamos hacer es clasificar los residuos que generamos en nuestra casa. Entonces, al clasificarlos adecuadamente, que ahorita les voy a decir cómo, nosotros podemos entregarlos bueno, la manera adecuada en que los debemos entregar es que estos residuos estén limpios, que estén secos, que no contengan comida, que no contengan líquidos, que también estén aplastados para que se ocupe el menor espacio y esto pueda ayudar. Entonces, esos son como los datos más relevantes en que podemos entregar estos residuos. En la siguiente diapositiva podemos ver aquí, por ejemplo, en Ecolana, si ustedes lo buscan así en Google, Ecolana MX o Ecolana México nos coloca esta plataforma en donde nosotros seleccionamos nuestra zona, colocamos el residuo que queremos pues llevar a reciclar y nos lanza pues todos esos lugares que podemos encontrar en nuestro estado. Entonces, si las personas que por aquí están escuchando y no son necesariamente de Nuevo León y son de otro estado, pues en esta plataforma pueden encontrar los centros de acopio en donde pueden llevar el Tetra Pak, en donde pueden llevar el PET y diversos materiales que ya hemos hablado. Siguiente diapositiva. Ok, ahora, lo más importante, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de coronavirus, como estamos encerrados en casa, estamos generando mucha basura, ¿cuál es la solución? Muy bien, la solución es generar nuestro propio centro de acopio. Así como les muestro en esta imagen, pueden poner algunos guacales, pueden poner cajas de cartón en donde separen el vidrio, en donde separen el papel, en donde separen el PET, el aluminio, etcétera. Todos estos materiales, obviamente, cuando ya podamos salir, aunque algunos centros de acopio sí lo están recibiendo ahorita, podemos llevar a estos centros y que ya puedan convertirlos o obtener materias primas para generar otros productos. Siguiente diapositiva. Ok, la otra R, perdón, en esta R de reciclar, otra de las cosas que podemos hacer es llevar el PET a las máquinas de Allen. Allen es una empresa que se encarga pues de obtener el plástico para generar esta materia prima, para seguir haciendo como los productos, pero con plástico reciclado. Y en este caso hay diferentes máquinas. Tenemos en el caso de San Pedro, hay una en el centro deportivo. También aquí en Nuevo León hay algunas por el Estadio de Tigres, en el Estadio de Rayados, hay una fuera justamente de la estación Y por Fundidora. Entonces, en todas estas máquinas, así como podemos ver en la imagen inferior, en esas máquinas se colocan estas botellas de PET y por medio de una tarjeta te van a ir depositando dinero en electrónico que puedes canjear en cines, que puedes canjear en Oxxos, en diferentes tiendas. Entonces, imagínense, si aprovecháramos todas esas botellas que han terminado, por ejemplo, detrás de este huracán Hanna, que vimos todas esas botellas en la calle, imagínense qué hubiera pasado si esa persona, en lugar de tirarlas, las hubiera aprovechado para llevar a estas máquinas. O sea, hubiera sido una gran diferencia. Otra de las cosas que podemos hacer aquí en el caso de reciclar, o que bueno, yo he hecho y les comparto, es que pueden iniciar campañas de reciclaje en sus escuelas, en donde estudien, en la universidad en donde se encuentren, en su trabajo, y pueden juntar todas estas botellas, llevarlas y hacer como esta campaña de reciclaje. Siguiente diapositiva. Y bueno, también quise aquí destacar que la Secretaría de Servicios Públicos de San Pedro Garza García instaló pues estos contenedores en donde pueden llevar vidrio, electrónicos, metal, fibras, plásticos, etcétera. Siguiente. Y bueno, con los materiales que no se pueden reutilizar, o sea, que no podemos llevar a centros de acopios, obviamente
no nos van a recibir este tipo de envolturas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Construir un ecoladrillo. Un ecoladrillo es una botella de PET de 1.5, 2 o 2.5 litros. El tamaño depende del centro de acopio donde lo lleven o donde lo reciban. Y esto va a servir como material de bioconstrucción. Se pueden construir huertos con esto, se pueden construir incluso nuestros sillones, se pueden hacer casas, que es uno de los datos más interesantes. Y vemos en la siguiente diapositiva, les coloqué algunos ejemplos de las casas o las cosas que se han construido. Lo interesante es que un ecoladrillo como este equivale a 3 bolsas Jumbo. Entonces, si nosotros iniciamos nuestro ecoladrillo, vamos a evitar que 3 bolsas Jumbo lleguen a los vertederos. Otro de los datos a destacar es que aquí en Nuevo León hay una fundación que se llama Enrique Rutia, y así la pueden buscar en internet, que recibe este tipo de material. Entonces, creo que ahorita durante la contingencia no están recibiendo ecoladrillos, pero pueden empezar a hacerlo. Si ustedes, por ejemplo, han pedido paquetes, cosas en línea, si están consumiendo a lo mejor muchas galletas, si están consumiendo muchos dulces, en vez de tirar esas envolturas, límpienlas, porque obviamente deben estar limpias, secas, recórtalas en pequeños trozos y después las van a colocar aquí en su ecoladrillo, así como les estoy mostrando en este momento. Siguiente. Y bueno, ¿qué es lo que se debe incluir en un ecoladrillo? Ya mencioné algunas bolsas de plástico, se puede colocar también bolsas de celofán, algunos listones, el Tetra Pak sí se puede llevar a reciclar, pero también, bueno, el papel aluminio, como, bueno, puede ser papel aluminio, pero obviamente que no tenga restos de comida, las envolturas que ya les mencioné, aquí yo tengo algunos ejemplos de ellas. Siguiente, lo que obviamente no se debe de incluir son pilas, son colillas de cigarro, eso tiene, bueno, con el tema de las colillas de cigarro se los menciono súper rápido. Lo que se puede hacer con las colillas de cigarro es que al introducirlas en una botella, obviamente las cierran con tapa para que no se estén librando todos esos gases, esos químicos dañinos. Y las colillas de cigarro también las están recibiendo en Bodega Cero. Esto es para mandarlos a una fundación que se llama Creer México, en donde aprovechan todas estas colillas de cigarro para generar papel, aislantes térmicos, entre otros materiales. Y bueno, ya con la última R tenemos reintegrar, que es reincorporar o regresar todos esos residuos que generamos en nuestra cocina o en nuestra casa para generar composta, que fue el tema que ya les hablé anteriormente. Siguiente. Y bueno, aquí esto sería con lo que ya finalizo. Esta frase de incluso los pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia. Entonces los quiero invitar a sumarse, porque cada vez necesitamos más personas comprometidas con el cuidado del planeta. Necesitamos más personas que quieran hacer un cambio. Y si ustedes no saben por dónde empezar, aquí les coloco algunas. Aplicar las 5 R's, que fue la que ya les expliqué. También iniciar su propio huerto en casa. Lo que pueden hacer para sumarse también es iniciar su composta y sobre todo inspirar a los demás. Yo creo que el poder compartir esta información con las personas es una manera que puede permitirnos acercarnos y contagiar a los demás de que podemos hacer una gran diferencia. Y bueno, ya por último, bueno, aquí esta imagen, aunque la hemos visto muchísimo en los libros de texto y ya conocemos el planeta Tierra y a veces no nos causa tanta emoción, me gustaría que lo viéramos de una manera distinta, que pensemos y que nos demos cuenta que este es el único planeta que tenemos para vivir, es el único que tiene todos los recursos que necesitamos. Entonces, por favor, hay que cuidarlo. Y los 8.500 millones de personas que somos en la actualidad, yo creo que tenemos la posibilidad y la oportunidad de hacer una gran diferencia, de causar un impacto positivo todos los días con nuestras acciones. Entonces, siempre el llevar nuestro termo, el depositar la basura en su lugar, el reutilizar materiales que tengamos, esas pequeñas diferencias que aunque creamos que no hacen mucho ruido, realmente es una forma de empezar. O sea, lo importante es hacer algo, no detenernos y seguir adelante por el cuidado de nuestro planeta. Y ya por último, les coloco pues las redes en donde pueden seguirme. Estoy en Instagram
como ciencia.mágica, y también me pueden encontrar en mi página de Facebook, Ciencia Mágica, en donde constantemente les estoy pues publicando más información de lo que podemos hacer desde casa, cómo podemos poner nuestro granito de arena y cuidar este gran y asombroso lugar. Muchísimas gracias por su atención. Fue un gusto para mí poder estar aquí el día de hoy. Entonces voy a leer sus preguntas o comentarios de lo que tengan por aquí. Igual si tienen más dudas, pueden también mandarme mensajes a la página, etcétera. Bueno, muy bien. Por aquí veo que está Sandy Orozco. Hola, Sandy. También está, nos comenta Irma, pedir en la carnicería que les den carne emplayada sin hielo seco. Eso también es una de las R que les comentaba, que era llevar su propio recipiente para evitar este tipo de material. Nos comenta también Irma Luz Martínez que en la Ciudad de México se recoge la basura en diferente día. Un día la basura orgánica y otro día la inorgánica. Ojalá se pueda hacer esto también en San Pedro. Hace varios años se lo sugerí y no se ha podido hacer nada. Bueno, la verdad es que creo que hay muchísimos cambios que debemos hacer aquí en nuestra ciudad y pues yo también espero que se tengan un control más adecuado pues de todos estos residuos que estamos generando. Nos comenta también por aquí está Rosa Morales. Muchas gracias a las personas que se han unido aquí de Ciencia Mágica, que ya seguían mi proyecto. También tenemos otro comentario de Irma Luz Martínez. Dice, cada quien es responsable de su propia basura. Gracias al Parque Chipinque, que ya retiraron los botes de basura y de esta manera se educa a los ciudadanos con el cuidado del ambiente. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Creo que por el momento ya no hay más preguntas o comentarios. Igual me voy a comunicar aquí con la persona que puso que le enviara alguna información a su correo. Todas las personas que quieran seguir sabiendo estos temas, pues los invito a seguir mi página, justamente para que cada vez seamos más y que nos unamos en este gran tema de relevancia que es la educación ambiental. Muchísimas gracias por su atención. Yo creo que sería todo de mi parte. Muchísimas gracias a la página de Cultura San Pedro por esta gran invitación. Fue para mí un gusto poder estar aquí y compartirle pues esta información. Espero que haya sido muy valiosa para todos ustedes y que realmente nos sumemos a cuidar el planeta. Muchísimas gracias, tengan un excelente día y una gran semana. Hasta luego.